la invitación una vez más, es un placer estar acá. Así que para charlar este tema que me encanta, a mí el tema cansancio me parece, primero por lo que acabas de decir, todo el mundo está muy cansado todo el tiempo, ¿no? Es casi como, ¿cómo estás? Cansado, cansado. O sea, es como una frase a la que nos acostumbramos y tal vez, como dijiste, no prestamos atención porque no lo consideramos ni siquiera un síntoma. Entonces, no vamos a investigar las verdaderas causas de ese cansancio, que puede haber y muchas. Así que cuando quieras me meto a las causas. Totalmente, eso justo te iba a preguntar porque tal cual nos lo pasamos de largo y lo normalizamos un montón, entonces no podemos identificar las señales que nos da el cuerpo cuando dice estoy cansado. Exacto, porque están las causas, vamos a decir, como más lógicas, si se quiere, en relación a la actividad que tenemos durante el día, corremos un montón, digo, obviamente hay un cansancio normal, entre comillas, a la noche y decir, bueno, sí, estuve todo el día corriendo, por supuesto voy a estar un poco cansado, ¿no? Eso sería como dentro de lo esperable. Pero después hay cansancios que no son tan esperables, que son de esa supuesta actividad que yo hago durante el día, pero que ya no es tan eh, normal, entre comillas, no, para que me entiendan, digamos, normal o anormal no es nada, ¿no? Pero es excesivo ese cansancio para la actividad. Cuando uno entiende que ese cansancio que yo puedo tener a la noche es desproporcionado en relación a las actividades que tuve durante el día, es que hay algo que está en fase activa, llamamos nosotros, ¿no? Los que siguen un poco las 5 leyes y el modelo entienden que estar en fase activa es que este sistema nervioso simpático está muy arriba. No es el normal de las actividades, de ir, trabajar, llevar a los chicos, correr colectivo, lo que uno dice siempre, incluso hacer gimnasia, etcétera, sino que ya es las mismas actividades con un sistema nervioso simpático en alerta, en estrés, porque hay alguna otra cosa que me está preocupando, que no puedo resolver, y eso ya es un cansancio que llamamos de fase activa, que lleva al agotamiento, porque no alcanza con dormir a la noche, porque a la noche, de hecho, no me recupero. El otro día es la gente que te dice, no, bueno, pero no puedo dormir, o me levanto y sigo estando como muy cansado, muy cansada, y ahí es donde uno tiene que prestar atención. Entonces, tenemos que empezar a evaluar. Esta es una razón, es este cansancio de fase activa que yo diría es el más frecuente. Es que estamos realmente, no solo por las actividades, que hacemos muchas, sino por las preocupaciones, que como vos bien decís, son de la parte mental, digamos, que hay algo ahí que nos tiene en ese estrés, que nos coloca en esa fase activa. Y esto no es gratis. Entonces, cuando uno detecta que alguien consulta por un cansancio que es de fase activa, tenemos que hacer algo, tenemos que ver cuál es esa preocupación que a mí me hace estar todo el tiempo con una alerta visceral, ¿no? Con la panza. Hay algo ahí que no es que pienso, que es visceral, que me mantiene en este lugar, porque eso en algún momento tiene que bajar y ahí vendrá la sintomatología. Por eso tenemos que atenuarlo, vamos a decir, lo más pronto posible. ¿Este sistema de alerta, Vero, puede activar cualquier parte del cuerpo o es exclusivamente un poco del abdomen, de la panza? No, perfecto. Yo digo panza como para decir nuestra parte animal. A eso me refería. Ah, Lo visceral en el sentido de no es algo que pase por la cabeza. Activa ah, tal cual que distintos activa como órganos. que si estuvieras muy en riesgo realmente. Exacto, a eso me refiero con la panza desde lo visceral. Es un modismo, pero no es solo la panza. La panza puede ser, pero pueden ser otros órganos, tal cual, dependiendo la tonalidad de esa alerta que yo tenga. Esa alerta que tengo en relación a que me están por abandonar, a que me estoy por quedar sin trabajo y por lo tanto voy a morir de hambre, a que no sirvo para nada, a que distintas tonalidades de ese alerta un montón de opciones y por lo tanto un montón de tejidos. Pienso en mirar si tenés un montón de esas luces prendidas, lo que debe sentir el cuerpo, ¿no? Bueno, tenés una. O sea, por lo general es una y un montón y una cadena de preocupaciones. Pero ¿cuál es el punto? Como no nos duele nada, que este es el Ujú, modelo hegemónico, nada me duele, yo simplemente estoy muy en alerta, estoy al palo todo el día, para decirlo en criollo, y sí. estoy cansado, pero bueno, la vida, y quedo en ese relato, no me entero, porque el cuerpo está al servicio y las cosas en los tejidos ya están pasando, pero al no dolerme, no hago un registro de enfermedad, que no existe la enfermedad, existe la fase activa y luego vendrá la fase de reparación. Pero insisto, al no dolerme nada, las personas pueden estar mucho tiempo en este lugar. Te diría semanas, Mm. meses, ¿por qué no años?
Entonces, Claro. pero no es gratis. Después, salir de ahí no es gratuito. Por eso digo, hay que ser minuciosos cuando uno entra al relato del cansancio en detectar en qué momento estoy. Yo creo que esta es la más peligrosa, si se quiere. Claro, porque por la mayoría que te debe ir a consultar quizás tiene que ya estar hasta las manos. Como capaz como ya súper agotado, con un estrés crónico tremendo, con síntomas corporales. Entonces ya Ujú. llega como ese estadio de donde quizás, como decías, ¿no? Durante mucho tiempo uno va sosteniendo esa situación. Sí, y en general en esta fase no consultan, porque como es un cansancio y se adjudica, sí, a la vida, al estrés, a estas cuestiones más cotidianas, vienen después cuando tienen el síntoma. Y como Claro. dijiste, la palabra clave, lo crónico. Tengo el síntoma, después me vuelvo a estresar, tengo el síntoma, y en realidad vienen en, yo le digo el rulo, ¿no? También para hacerlo Ujú. bien criollo, yo doy clase, entonces siempre busco palabras didácticas. El rulo es cuando yo me enrosco, me quedo ahí. Son estas Total. curvas crónicas donde, claro, tengo un poco de síntomas, pero después me vuelvo a estresar. Pero yo solo me siento enfermo cuando tengo el síntoma y me duele algo. Si no, puedo estar... Un ejemplo simple, mira, para pasarlo Sí. también en un ejemplo muy constante, que es tengo una semana o varias semanas de mucho estrés. Duermo mal, no puedo comer, estoy todo el tiempo preocupado por algo, supongamos laboral o un vínculo, no importa ni siquiera por qué. Cuando Ujú. logro relajarme, el viernes terminé las cuestiones laborales, me dieron el cargo, ya pasó, rendí el examen, lo que sea. El sábado o el viernes a la noche empiezo con fiebre, de manual. Pero yo me siento enfermo recién cuando tengo la fiebre. Digo, ay, ahora tengo fiebre, me enfermé y vos te das cuenta. Pero en realidad, todo lo previo, una semana, dos, tres, fueron la fase activa. Fueron Mm. realmente la verdadera situación de estrés. Ahora el cuerpo solo se dedica a reparar. Por eso nosotros no hablamos de enfermedad, que esto vos a mí ya me lo escuchaste decir varias Sí. veces en todas las veces No, anteriores que pero me invitaste. fue un tremendo fue porque ahí yo creo también, Vero, que borraste las excusas. Exacto. Ya como que el papel victimismo ya no va. O sea, que esa información decir, así tan simple, ¿no? Como la enfermedad o sea, no existe, es un síntoma, te hace totalmente responsable, te da más, tiene que haber un trabajo interno de mirada profunda y de compromiso interno. Y ya una vez creo que sabes esa información, ya no volvés atrás. Entonces, como no te puedes hacer muy el loco o la loca. Es que ahí tenés las dos posibilidades. Si no querés hacerte cargo, seguís en ese plan y seguís en Claro. víctima y seguís con el síntoma porque es el precio que pagás. O te haces responsable, como decís vos, y emprendes un camino que depende de vos. Sí. Es esto por lo cual siempre lo decimos con Juanma las clases, que vos también a Juanma lo has invitado, y seguro hablamos de esto todo el tiempo, es cuando uno no, o sea, ¿por qué esta medicina llamada así, las 5 leyes o este modelo que nos obliga a hacernos responsables no funciona? No es solo porque vamos en contra del sistema hegemónico, de las farmacéuticas y los remedios, que sí, obviamente, no es redituable para ellos. Claro. Es sobre todo porque la gente no está dispuesta a hacerse responsable. Cuando viene un paciente por un síntoma X, cansancio o cualquier otro, y vos le decís, buenísimo, la búsqueda es esta, tiene que ver con este estrés, implica que la persona haga algo con eso que descubrimos, más allá de atender el síntoma. Claro, pero no están dispuestos a renunciar al trabajo y cambiarlo, a separarse, a hacer un movimiento familiar, a poner un límite en la casa. O sea, no están dispuestos a hacer un montón de cosas. Y ahí es donde no hay problema, pero nosotros aclaramos, porque cada uno tiene sus tiempos también, pero el precio que pagás es tener este síntoma, ¿no? Es por no Ujú. hacer ese movimiento, por no hacerse responsable, como dijiste vos. Me fui del Eh, cansancio, pero bueno, tiene todo el sentido también. Total, porque podemos tener esta información y seguir nuestra vida, o podemos tener esta información y después de esta empezar a aplicarla. Pero además es evitarte el rulo, porque si Exacto. no, o sea, hoy puede pasar, pero después vas a volver a, como automáticamente, esto lo he visto, siempre se lo digo a mi amiga vivía en un estado de estrés total, dejó ese lugar, le costó mucho, dejó ese trabajo, se volvió a meter en la misma rueda. Hoy está igual, pero en otro trabajo. Exacto. Y claro, yo digo, pero es que saliste de una, no se pudo, digamos, soportar o contener en un momento donde tu sistema no se puede estar tranquilo y está todo bien, ¿no? Porque si no sentía como que si no estoy, y se metió en el rulo de vuelta y ahora está igual, pero
Pero es como que Exacto. si no inconscientemente te vas a meter de nuevo en la rueda. Siempre, porque es el mecanismo aprendido, como dijiste recién, de supervivencia. Si para mí lo conocido, lo que me permitió sobrevivir en la primera infancia dentro de la panza de mamá es estar todo el tiempo en alerta, yo voy a buscar situaciones que me mantengan en alerta, porque son las que a mí me permiten aplicar los mecanismos que aprendí. Entonces, como decís vos, Total. sentir paz es como, qué raro esto. Sí. Suena paradójico, pero es literal así como decís vos desde la parte automática. Por eso uno tiene que ser responsable y poner un alto nivel de conciencia en, voy a decir obligarse también, entre comillas, pero sí, hacerse cargo de que hay que hacer un movimiento donde puede haber un momento de incomodidad, porque salgo del mecanismo conocido, ¿no? Pero es Ujú. totalmente de supervivencia, es automático. Por eso la gente necesita estar, como decías vos, tu amiga o quien sea, debe estar muy cansado porque necesita volver a ese Sí. rulo del estrés y entonces agotado todo el tiempo, ¿no? El Yo tema sin es ánimos de el... asustar, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué decías? Digo, sin ánimos de asustar, vuelvo a repetir la frase, eso no es gratuito, porque ella por ahí es No. joven y puede, y todavía el cuerpo da, ¿no? Uno puede estar medio como, uno va Sí. creciendo y dice, uy, ya lo que hacía antes, ahora no llegó a hacer eso en un día ni loca, ¿no? Uno se va acomodando. Más allá de la edad que todavía nos permite hacer cosas, no es gratis, el impacto en el cuerpo está, porque mientras estoy en estrés, los tejidos se están modificando. No quiero asustar a nadie, solo tomar conciencia, digamos, ¿no? Para Ujú. nada es un pronóstico nefasto, ni mucho menos. Lo que digo es, hay un precio que uno está pagando aunque no nos duela nada. ¿Qué le produce a los tejidos, Vero? Están en actividad, no dan síntomas porque en esta fase que te digo, donde el sistema nervioso está, el simpático está más en alerta, no me da sintomatología. Al contrario, el simpático en alerta es el que me permite correr, el que me Claro. permite pelear, digamos, ¿no? Seguro esto lo conocen, el fight or fly, como o Ujú. corro o me peleo con alguien, ¿no? La lucha o salir corriendo, es ese instante. Pero claro, eso en un instante me sirve, si viene el león, yo salgo corriendo o me peleo, me sirve estar ahí arriba. Un ratito. Los animales en la naturaleza suben, resuelven un ratito y bajan. O sobreviven al león o no, pero ya está. Fin. Nosotros nos quedamos ahí arriba. Entonces todos los días estamos un poco en lucha, en alerta, o sea, y ahí es donde esto modifica los tejidos. Dependiendo del tejido va a haber distintas cosas. Esto sería muy difícil de traducir acá. Pero pasan cosas en el tejido que no me duelen, pero están pasando. Entonces, por Mm. eso digo, no es gratis para los tejidos. A esto me Claro. refiero. Yo tengo que tratar de salir de ese estado de alerta activa, aunque no me duela nada. Claro, tal. Y bueno, la consecuencia en el físico, bueno, va a depender mucho, pero ¿qué es lo que te llega a consultorio cuando una persona viene con un estrés muy crónico sosteniendo una situación que lo drenan en pensamiento, en energía, en emoción? En general, ya vienen, como te decía antes y vos mencionabas, esto de la cronicidad, vienen cuando ya el tejido está dando muestras de este rulo. Entonces yo entro un poco en fase activa, reparo un poco, estiro, por decirlo en términos muy sencillos, estiro el tejido, lo vuelvo a entrar, y eso empieza a darme sintomatología más crónica. Entonces ya empiezan con algún dolor o alguna molestia y ahí es donde consultan. Pero el tejido en sí mismo, insisto, más allá de atender síntomas, que esto siempre lo hacemos y hay que ocuparse de los síntomas, no es lo relevante. Lo relevante es ver qué es lo que a mí me está poniendo en ese rulo. El síntoma es Claro. como el alerta, es como el aviso de, mirá que yo te estoy tratando de acompañar en esto que sentís, pero bueno, el tejido tiene un límite, ¿no? O sea, Claro, puede estirarse, ir y volver, pero va a tener un límite también. Y ahí para total. aparecen casos muy largos, de mucha data, donde hay realmente una sintomatología que a veces es difícil de revertir, si esto dura Mm. mucho tiempo. Claro, y hay un tema con el descanso ahí, Vero, ¿no? ¿Qué pasa cuando, esto que decías, lo nombrabas recién, ¿no? Cuando descanso es cuando empiezo a mostrar los síntomas. También quienes se van de vacaciones, una vez habías puesto también ese claro ejemplo, te pasaste de acá a vacaciones acá, listo, cuerpo, Listo, a reparar, se ha dicho. Y, 100%, la fiebre de la playa. que- ¿Sí? que la- ¿Cuánta un gente llega a tema. las vacaciones y me enfermé en las vacaciones? No, soltaste, soltaste, Claro. no te Y vos, enfermaste nada. esa práctica de soltar ahí un poquito, ¿no? Porque ahora vamos como, ok, vamos identificando que venimos ahí, ¿cómo se puede hacer?
como para no estar llegando, no estar sosteniendo esto que también al ser algo aprendido siempre vamos a ir como ahí, bueno, cómo cortar el rulito de alguna manera. Bueno, requiere todo esto que yo te escuchaba cuando llegué acá y esto de todo ese conocimiento y ese registro de todo lo que uno hace, ¿no? Digo, no es algo que uno dice, hago este solo movimiento, este pasito y ya está. No es así, porque es todo esto que aprendimos. Entonces yo tengo que llevar un registro profundo. Primero, obviamente, es identificar. Si hablamos de este alerta visceral que me tiene muy agotado, yo debo identificar. Es en mi casa, es en el trabajo, es con los vecinos, es con... O sea, encontrar, digamos, en qué sistema en este momento me está pasando. 99% siempre es en casa. No siempre, pero digo, generalmente tenemos ahí las cosas más divertidas. Entonces, yo primero tengo que ver la escena y después hacerme cargo de cuál es el movimiento que yo tendría que hacer para dejar de estar en alerta. No significa que uno siempre se tenga que ir, o me tengo que ir del trabajo, me tengo que divorciar, para nada es esto. Pero sí me tengo que hacer cargo de algún movimiento sistémico, llamémosle, que yo tenga que aplicar u ordenar para poder salir de ese estrés visceral. Muchísimas veces tiene que ver con mi valor propio. Uno está en estrés porque nunca llega, porque este es un tejido muy común que da después los síntomas de dolores musculoesqueléticos. Este es de manual, ¿no? También lo hemos hablado acá. Es, si yo no valgo lo suficiente, si yo no soy apto para ser mamá, ser papá, para trabajar, para ser un buen hermano, un buen vecino, siempre está esta cuestión del valor que tenemos, intelectual, incluso físico, etcétera. Siempre estoy un poquito en esa alerta también. ¿No? Es una cosa, esta sí es de las más crónicas, porque uno está un poquito siempre ahí. A veces no, pero a veces sí. Entonces, tengo que resolver, no hay una respuesta fácil, lamento comunicarles, digo, no hay hago esto y ya está, no hay una pastillita mágica. Esto es un conocimiento profundo y tener que hacer realmente un reconocimiento y un trabajo interno importante. ¿Sí? Un poco lo que vos contabas hace un ratito cuando hablabas. Uno tiene que hacer un recorrido, no es que es solo esta cosita. Hay un trabajo para hacer muy personal. Es total, uno tiene que hacerse responsable y es un camino individual. Lo que trae más allá de eso es que fíjate cómo tenemos la solución, ¿no? Que a veces buscamos en tantas cosas, en muchas cosas, y buscamos mucho afuera, ¿no? Como todo el tiempo estamos acostumbrados como que afuera y siempre todo te invita como en definitiva empezar a hacer esta observación interna, escuchar tu cuerpo. Pero si nunca lo escuchaste, la primera actividad va a ser escuchar tu cuerpo y dejar de normalizar síntomas que no son. Tal cual, siempre es afuera, tanto la causa por la cual tengo este síntoma como la solución la busco afuera. Las dos cosas buscamos afuera y entonces estamos alejados de nosotros mismos todo el tiempo. Y hay un temor grande a conocerse, ¿no? Y a darse cuenta que uno tiene que hacer un movimiento. Justo esta semana atendí una persona que consultaba por cierto cansancio, debilidad, bueno, tenía otros síntomas también, ¿no? Y entonces en la investigación de las causas llegamos a un lugar donde tendría que haber hecho un movimiento que no hizo y reconocía, ¿no? Lo reconocía, lo podía ver unos años atrás, buenísimo, pero ya estamos hoy acá, pasaron todos estos años. ¿Qué hago? ¿Sigo fingiendo demencia? Otra frase muy común. Sí. Y me quedo acá y pago este precio de tener todos estos síntomas. O me ocupo de ese movimiento que no pude hacer en ese momento, no pasa nada, es lo que podía, pero hoy trato de hacer algo. Y cada vez que yo planteaba opciones, ideas, herramientas, no, bueno, pero eso, ¿no? Como siempre había como un, sí. No, pero bueno, eso ahora no puedo, no, siempre hay como una excusa. Y es como, bueno, seguí cansado, no pasa nada. O sea, es el precio que cada uno quiere pagar. Esto es lo interesante, que nos hagamos cargo de eso, ¿no? Como esto de salir de la víctima que decíamos antes. Al final logró, por lo menos se comprometió a hacer algunos movimientos que van a depender de él, porque nuestra tarea como terapeutas, vos también, Vani, que sos terapeuta, digo, es mostrar la información, claro. Y desde las 5 leyes hacer un diagnóstico preciso. Ese cansancio, o sea, motivo de consulta, bueno, esta es exactamente la causa, porque puede haber otras, ¿no? Entonces digo, bueno, es esta. Ahora, ¿qué haces vos con esto? Nosotros solo podemos hacer el diagnóstico de precisión y dar tips y herramientas, obviamente, un montón de cosas. Y después, el paciente o el consultante es el que toma cartas o no.
Exacto. Y si lo va a poder hacer o no, totalmente. Te quería preguntar otras dos cosas, una más también que tiene que ver con el descanso. ¿Por qué no nos permitimos descansar? ¿O qué es lo que escuchas? ¿No? ¿Por qué este descanso cuesta tanto? ¿No? ¿O Mm, qué es lo que se activa quizás en nosotros? Las mujeres también que resuelven todo, que sí, bueno, tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, como que están ahí como que les gusta, inconscientemente quieren todo y se cansan y se quejan sí, de que se cansan, pero bueno, después sí. al rato vienen a tomar todo de vuelta. Bien, está buenísimo. Eso me extiendo un segundito, pero digo, así como tenemos síntomas físicos, cansancio, dolores, etcétera, físicos bien concretos, tenemos síntomas mentales. Los síntomas mentales no son esa idea que tenemos de una persona que está loca o está internada en un lugar. No. Los síntomas mentales tenemos todos. Todos tenemos formas de comportarnos, formas de ser, de reaccionar, ¿no? Vos y yo somos distintas. Vos te respondes frente a un estímulo de una manera A, yo respondo de manera B. Eso es parte de los síntomas mentales. Esto también lo estudió Hammer y lo nombró como constelaciones cerebrales. No son las constelaciones familiares, son constelaciones cerebrales, que explica esta forma que tenemos de comportarnos, que también nos puede dar sintomatología, eventualmente física en algún momento, pero nos da una manera de estar en el mundo. Entonces yo tengo que ver si esa manera de ser me está generando una incomodidad o no, porque está muy bien que vos seas como sos y yo sea como soy, no hay problema con eso. Ahora, si yo quiero controlar todo, ahí parecen las mujeres a full, quiero estar Todo. controlando todo el tiempo y en algún momento voy a pagar un precio que también será físico, por ejemplo, cansancio, ¿no? Entre otras cosas. Porque el comportamiento ahí tiene que ver con el control. Ahora, la mujer o el hombre, ¿no? Obviamente, pero digo, controla porque le pinta, no, porque también es una manera que aprendió, porque en casa, chiquititos, chiquititos, entendimos que acá hay peligro, yo debo controlar de dónde viene el peligro. Entonces estoy en una actitud controladora porque me crié en un ambiente que ha sido más o menos hostil. Y yo necesito controlar, es una necesidad, no es que yo quiero controlar, es que necesito controlar. Entonces, esta es una razón, digamos, y después obviamente vamos a estar cansados porque es imposible controlarlo todo. El movimiento vuelve a ser interno, es decir, bueno, ¿de qué me puedo ocupar? Sí, que los chicos coman, que vayan a la escuela, que estén vestidos, y después no me puedo ocupar de un montón de otras cosas, porque si elijo esto, por ahí no puedo con esto. Y entonces, son movimientos primero internos, dándonos cuenta de que no estamos en peligro ahora, de que no hay hostilidad y que hay cosas que puedo hacer y cosas que no. Ese es un tema, el control, que nos lleva a querer estar en todos lados. Sí. Y el otro es la megalomanía que llamó Hammer, que también es parte de estas formas de comportarnos. ¿Qué es ser megalómanos? Es yo hago todo y puedo todo y salvo a todo el mundo y voy por la vida. Porque lo que se pone en juego ahí no es el control y el peligro, no, es mi valor. Cuanto más hago, más puedo, más valgo. Entonces, mi valor depende del hacer y no del ser. Estoy De dar afuera mío, mucho. ¿sabes? Exacto. De dar y de hacer, de lograr cosas Mm. académicas, laborales, mismo como madres, padres, los vínculos, la pareja, es todo el tiempo hago, no solo doy, hago, porque ahí se pone en juego mi valor. Yo ahí siento que valgo. Si yo no lo hago, no Ah, valgo. Entro en estrés porque no tengo valor. Entonces, por eso estamos todos muy megalómanos. Es una claro, como sociedad, la occidental es una sociedad donde depende de tus logros, cuántos títulos tenés, cuántas casas tenés, cuántos autos te compras. O sea, está muy puesta en el logro material, intelectual, eso que está fuera nuestro. Entonces, es una sociedad donde hay que demostrar que uno hace, ¿no? Y si yo hago más y muestro más, valgo más. Ni hablar las redes sociales, bueno, tenemos mil oh, ejemplos para hablar, ¿no? Como es en el hacer y no en el ser. Y ahí nos alejamos y ahí aparece también. Estas son las dos grandes opciones que tenemos: control es un, y esto que decías, Vero, es un cambio totalmente de pensamiento, ¿no? Yo en un momento caigo en cuenta y digo, claro, no se estaba, el crecimiento era interno. Viste que cuando el crecimiento es interno, por fuera no hay nada mucho más porque es interno el crecimiento. Y caigo en un momento en cuenta y digo, claro, el crecimiento es interno. Entonces yo también estaba con esa mente como de afuera, ¿no?
porque además no hay un suficiente, eso es lo otro, es como, no hay un suficiente. Vos estás haciendo, pero no te es suficiente. Total. Y bueno, y ahí caigo en esa cuenta y ahí entonces pensé en esto que lo estás compartiendo, que es buenísimo también, no estamos acostumbrados, cuesta bastante, pero está bueno traerlo para que lo vayan poniendo en práctica. Es que nunca va a ser suficiente, esa es la ley. Nunca vos tenés 1.000.000 de seguidores, pues va a querer 2. Y después te comparas con no sé quién que tiene 10 y entonces querés, o sea, y nunca es suficiente. Pero porque originalmente no fui suficiente para mamá y papá, entonces quedo con eso grabado, aunque hayan sido buenos padres, no estamos criticando a nadie, pero Claro. nunca alcanzó. Entonces yo siempre estoy queriendo compensar eso, ¿no? Por eso insisto, todos somos un poco así, todos tenemos control, todos tenemos megalomanía, todos tenemos todo. El tema es si está tan excesivo que me genera esta incomodidad mental, física, emocional, y necesito atenuarlo un poco. Si no me genera síntomas, no pasa nada. Digo, si yo soy medio megalómana, pero voy por la vida y puedo hacer un montón de cosas, está bien, no pasa nada. El tema es cuando por eso no hablamos nosotros de sanar ni de curar nada. Eventualmente atenuamos un poco, ¿no? Si me molesta mucho, lo podemos atenuar. Ujú. Entonces la persona ahí se puede dar cuenta cuando, por ejemplo, si te encontrás quejándote, te das cuenta que ahí lo tenés que abordar. Si te das cuenta que ah, también, viste, como que hay una resistencia a sentir la emoción, porque quizás lo estás sosteniendo tanto, eso te irrita, te pone mal y buscas solución afuera, pero no te estás deteniendo a sentir qué es lo que en realidad te está manteniendo en esa emoción. 100%, digo, el modo víctima y queja es un gran, pero es un gran termómetro para darnos cuenta, ¿eh? Cuando yo me escucho que me estoy quejando, me tengo que parar, eso es una buena estrategia terapéutica, me paro y me doy cuenta qué estoy haciendo, de que me quejo, porque ya estoy afuera mío. Si yo me quejo, así sea el clima, ya estoy afuera mío. Todos Tal nos cual. quejamos todo el tiempo, pero hay que atenuarlo. Si me estoy quejando y me estoy quejando mucho y me estoy quejando sobre todo de algo que está muy afuera mío, yo estoy en modo víctima y como decís vos, no hay contacto con lo mío, no hay contacto con la emoción. Por supuesto porque también tengo miedo de contactar con eso. Porque Sí. nos entrenan para esto, nos entrenan para hacer. Vos vas a la escuela, te recibí la nota, tenés que competir. El entrenamiento es bien hacia afuera, no hay un entrenamiento interno. Ahora tenemos, obviamente, muchas más herramientas, se habla más de esto y podemos un poco, ¿no? Digo, ahora de grandes, pero no venimos entrenados. Entonces, nos cuesta más, nos Ujú. cuesta mucho más, ¿sí? Ahora los niños nuevos, como le digo yo, Sí. bueno, por ahí tienen crianzas más respetuosas y hay más registro, por lo menos llegan a poder nombrar y tienen más registro, ¿no? Muchos niños ya, por suerte, vienen Sí. mejorados, obviamente. Totalmente. Nosotros esta generación nos tocó, pero bueno, es como entre una y otra, ¿no? Como el del pasado a lo que se venía. Y la de atrás peor, nuestros padres 0, Sí. -10, o sea, venimos mejorando, por eso digo, nosotros somos grandes, pero aunque sea de adultos hemos podido acceder a las herramientas. Antes ni había acceso a la herramienta, ahora hay, depende de uno, Ujú. es el movimiento. Y los que vengan serán mejores como corresponde. Qué bien, Vero. Contanos cómo te pueden encontrar en redes. Yo recién recomendaba tu libro, porque no hay excusas en este programa. Entonces, si no van a acceder a sesiones que los acompañen, tu libro tiene un montón de data, Mm, que es una puerta de entrada para aquellos que les resonó algo de esto y mm. seguramente les va a explotar la cabeza y van a poder adquirir nuevo conocimiento. Y después, ¿cómo estás con las sesiones y demás? ¿Haces individual, grupal? Sí, atiendo de manera individual, así por Zoom, así que desde cualquier lugar del mundo, básicamente, para ver algo particular, digamos, eso desde ya. Pero después está el libro, por un lado, que gracias por la recomendación, y además los cursos que doy con Juan también, porque para nosotros uno obviamente necesita un espacio a veces individual para resolver algo que es muy íntimo, ¿no? Muy interno, pero hay que tener el conocimiento básico adquirido para Sí. poder tener las herramientas, o sea, el conocimiento teórico de las 5 leyes y de los órdenes del amor, que tiene que ver con, bueno, y ahora que lo vi, ¿qué hago con esto? ¿Dónde me ubico? Es básico, porque es todo lo que no nos enseñaron en la escuela, todo lo que no aprendimos de chiquitos, tenemos que poder aprenderlo ahora, porque yo puedo ir por un síntoma, ¿no? Y resuelvo, tú. Y después tendré otro síntoma.
Entonces no termina siendo la solución a largo plazo. Obvio, podemos ayudar a alguien en el presente que necesite la atención hoy, obviamente, para eso estamos, pero sobre todo nos interesa, y por eso nos dedicamos a educar, que aprendan las 5 leyes, que el libro, que los cursos que damos, adquieran ustedes el conocimiento, para que adquieran la autonomía, para poder hacerse responsables, porque si no, siempre dependemos de otro, aunque sea yo con una mirada que es obviamente diferente a la medicina hegemónica, no deja de ser que dependen de mí. Y uno, de mí y de todos los terapeutas que hacemos esto, la intención es que las personas sean capaces de autogestionarse. Y obvio, en algunos puntos necesitan ayuda porque no es lo mismo. Acompañamiento. Claro, no le hemos estudiado un ratito de 5 leyes que haber estudiado 10 años como yo, o 20 o 30, digo. Por supuesto, necesitamos ayuda en algún punto, pero en líneas generales, yo te diría el 90% de las cosas que nos pasan pueden ser autogestionables. E iríamos una vez por alguna cosa que nos desborda un poco, pero el resto lo podemos manejar solos. Deberíamos poder manejarlo solos y deberíamos poder tomar decisiones. Así que esto es lo que más recomiendo, leer el libro y venir a los cursos y estudiar las 5 leyes. A mí me encuentran en Instagram como Hexagrama11, que es un nombre un poco raro, pero tiene lógica también. Así que, y si no, con el nombre y apellido, ahí también, si lo ponen, también aparezco. Seguro, seguro. Y hay un montón de información gratuita también. Tampoco hay excusas, ¿eh? Ahí hoy por hoy también. no hay que comprar nada. Está todo puesto ahí. Después, si uno profundiza, obviamente avanzan los pasos, pero está todo disponible ahí. El Instagram tiene la ventaja, tiene muchas desventajas, pero tiene una ventaja que es la información está ahí, la puedes adquirir. Hoy tenés un celular y adquirís lo que querés, básicamente. Tal cual, después ahí hay que ponerlo en práctica totalmente. Exacto, exacto. Vero, un placer como siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta compartida. Siempre es un gran placer y gracias por acompañarnos y ayudarnos desde este lugar también a generar más conciencia, bueno, ir como de a poco, paso a paso, a mejorar la calidad de vida. Bien, gracias a vos. Gracias por la invitación una vez más y nos estamos viendo. Gracias. Eso. Que tengas buen fin de. Igualmente, gracias. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Con nosotros Verónica Sieira, si la encontrás en sus redes sociales, Hexagrama11, también con toda la información. Y